Y dejamos de lado este terrible suceso de esta semana, este parricidio en Gijón, y ahora vamos a hablar del mayor asesino en serie de la antigua Unión Soviética. 56 víctimas a sus espaldas, que se dice pronto. Hablamos de Andrei Chikatilo. Mercedes Pullman, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro que me has invitado a eso, aunque bueno, yo preferiría hablar de flores, de verdad. Es que de lo que voy a contar no es nada agradable, para nada. Pero bueno, hay que contarlo. Hoy, Mercedes, como ya he dicho en la introducción, hablamos del peor asesino en serie de toda la Unión Soviética, pero he aquí el primer punto que nos llama la atención. Yo os invito, querida audiencia, a que busquéis a Andrei Chikatilo. Veréis que la imagen que tenemos, esa imagen del abuelo, de un hombre mayor, para nada correspondería con el del típico asesino en serie. Sí, además sabes que tenía varios apodos, porque tenía apodo bestia loca, destripador de Rostov, maníaco del bosque y ciudadano X. ¿Sabe? Y además, lo de Ciudadano X se ha hecho una película en los Estados Unidos, lo que pasa que no corresponde con la verdad, o sea, muchas cosas son ahí de ciencia ficción, porque además yo creo que Chikatilo superó la ciencia ficción. O sea, ahí no está del todo verídico lo que cuentan. Pero fíjate, o sea, se consideraba un buen esposo, o un padre bueno, que ni pegaba a los niños ni engañaba a los niños. Era miembro de PQS, de Partido Comunista, maestro de escuela, también trabajó en las fábricas e instituciones científicas como ingeniero. Tenía varias carreras, o sea, ¿sabes? Y él se iba creciendo. Y claro, dices, bueno, y esta persona podía hacer 53 asesinatos, aunque él mismo confesó que eran 56 que cometió, ¿sabes? Entonces, claro, él operó en varios pueblos, en pueblo de Sakhte, en Novosaktinsk, en Novocherkassk, en Rostov de Don, en Moscú, Leningrado, Tashkent, o sea, por donde iba de viaje de negocios, ahí lo hacía. Es increíble. Entonces, ¿qué te parece si te cuento un poco de su vida, de qué pasó, que tal vez nos lleva a una pista de qué podía haber pasado con este señor? Perfecto, Mercedes. Conozcamos ahora a Andrei Chikatilo. Mira, Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en el pueblo Yablachna, es región de Sumy que pertenecía a la República Ucraniana por entonces. Y según la tradición familiar, lo que cuentan los familiares, Chikatilo nació en medio de una fuerte tormenta y que para aquel tiempo como que no era usual para estas latitudes donde vivía él, las tormentas en octubre. Pero también hay evidencias que Chikatilo nació con signos de hidrocefalia, que es la acumulación de líquido dentro de las cavidades ventrículos profundas del cerebro. Y el dato curioso es que hasta los 12 años sufría de enuresis nocturna, por lo que su madre lo golpeaba constantemente. O sea, le pegaban cada vez que tenía una incontinencia. Entonces, claro, de ahí dices, bueno, ya no era normal, o sea, que tenga estos síntomas a los 12 años. Entonces, claro, algo bien no iba. Y, por ejemplo, durante la hambruna de 1946-47 en Ucrania, Chikatilo tenía 10 años y tenía muchísimo miedo salir de casa porque temía que lo atrapasen y lo comiesen. Porque sus padres le dijeron que durante la hambruna en 1933 supuestamente secuestraron y se comieron a su hermano mayor Stepan. Pero esto no hay confirmación, pero es lo que cuenta él, ¿sabes? Y como era un chico normal, educado, calladito y tímido, entonces en 1962 su hermana le presentó a su futura mujer, a Faina, quien se convirtió pues, posteriormente en 64 en su esposa. Y claro, él ya por aquel entonces estaba trabajando en la Facultad de Filología de la Universidad de Rostov. O sea, tonto no era, desde luego. Después tienen el primer hijo y el primer hijo se muere.
Y ya en 1965 tuvieron una hija que se llamaba Luda y en 1969 un hijo que se llamaba Yuri. Y fíjate qué curioso que su propio hijo, sabiendo y sufriendo lo que pasó después de que arrestasen a su padre, después venía jactándose que era el hijo de Chikatila. Además, tenía cosas, o sea, empezó a delinquir, empezó a robar, empezó en la Unión Soviética, se llamaba, en los últimos años, se llamaba Reket, es cuando es una especie de mafia, era una especie de mafia muy armada y ahí había un desorden enorme. O sea, entonces ellos, por ejemplo, podían entrar en una fábrica, obligar bajo el arma al propietario que firme que les pertenece a ellos y ya está. O sea, y no tenían ningún castigo ni nada. Pero también, aparte de esto, que iba él pues, por el mal camino, también hay casos que mantuvo a una chica de 22 años en un apartamento durante un día y le amenazó con cuchillo y lo violó. Y claro, también estaba en la cárcel, también, o sea, casi no salía de la cárcel. Y tú la ves las fotos de hijo, dices, madre mía, o sea, claro, es que tenía que ser, yo qué sé, genético, no lo sé, ¿sabes? Pero es muy curioso todo lo posterior o lo que sucedió a la familia. Y claro, el primer incidente de Chiquitala ocurrió en 1972. Él por entonces trabajaba en un internado. En la Unión Soviética había muchos colegios internados, porque pues los padres trabajaban, no podían atender a sus hijos, ¿sabes? Porque trabajaban en los horarios diferentes. Entonces se practicaba mucho el internado y después, fin de semana, los niños venían a casa. Y entonces ahí en 1972 a Chiquitalo los estudiantes le dieron una paliza después de que se enteraron que quería tener sexo oral con un estudiante dormido. Y claro, desde ahí entonces empiezan como que, ¿sabes? Van empezando a mudarse, a cambiar de sitio de trabajo y van así poco a poco. Y ya, por ejemplo, en septiembre ya de 1978, él consiguió un trabajo como educador en una escuela del pueblo Sachte. Y claro, ya en 1978 aparece ya la primera víctima. Además, esto es un caso muy interesante, lo de la primera víctima. Tú sabes que pagó la culpa a otra persona, no Chiquitaila. No, no lo sabía. Mira, yo te cuento. A ver, Chiquitailo mata a su primera víctima que se llamaba Elena Zakotnova, de 9 años. El asesinato tuvo lugar en la noche en la ciudad de Sachte, en la casa número 26, que le llamaban la choza de barro. Y estaba rodeada como ay, no me sale, espera, con paisaje de bosque, que esta casa, esta choza, Chiquita lo compró en secreto de su familia no sabía por 1.500 rublos, esto es mucho dinero por aquel entonces, y solía reunirse ahí con las prostitutas. Y al principio, pues Chiquitalo no planeó matar a la niña, habiéndola traído a la cabaña pues, con promesas de chicle americano, fíjate. Porque claro, para los niños de entonces, a ti te traían porque no teníamos chicles. Y claro, un chicle era como yo que sé, no sé ni qué decir, ¿sabes? Era algo impresionante. Entonces, claro, él la atrae y como él cuenta que él simplemente quería jugar con ella, es decir, tocar, mirar sus genitales, que lo hizo muchas veces ya con otros niños, pero cuando empezó a desvestir Zakatnova, ella comenzó a resistirse, morder, sacar las uñas y claro, este asustado que podían haber oído los vecinos, ya se abalanzó sobre ella y empezó a estrangularla. En la confesión él dijo que el sufrimiento de la chica lo excitó y que provocó un orgasmo. Fíjate cómo estaba la cabeza ya.
Y claro, el Chiquital arrojó el cuerpo de la chica y su mochila en Río Grosuboca. El 24 de diciembre se encontró el cuerpo. Y el mismo día fue detenido el sospechoso del asesinato que se llamaba Alexander Kravchenko. Que este señor previamente cumplió 10 años por violación y asesinato de su compañera, y la esposa de Kravchenko le proporcionó para este caso una coartada para el día 22 de diciembre. Y entonces, como no tenían caso, pues el 27 fue liberado. Sin embargo, el 23 de enero de 79, Kravchenko robó a su vecino. Y al día siguiente, la policía encontró los bienes robados en el ático de su casa y lo detuvieron nuevamente. Y mientras estaba en la cárcel, en su celda pusieron a un asesino y a un drogadicto. Y ellos le propinaban muchísimas palizas durante el día. Y los que realmente obligaron a confesar el asesinato de Zakatnova. Y claro, a la esposa dijeron, mira, él ha confesado, tú tienes que cambiar tu declaración. Y entonces, claro, ella cambió la declaración y entonces ya no pudo asegurar que estaba con él. Al final de tantas palizas, Kravchenko confiesa el asesinato de la chica. Y como resultado, el hombre recibió un disparo y solo a principios de los 90 se dio terminado el caso contra él porque han sabido que ha sido Chikatilo. Y yo me acuerdo que estos años cuando se enteraron que realmente han asesinado a una persona, a ver, no era santo, pero han asesinado a una persona por un crimen que no cometió, y salieron muchos a manifestarse. Claro, era ya final de la Unión Soviética, había glasnost, ya se podían permitir, y entonces, claro, todos pues clamaban que justicia debe cambiar sus métodos de trabajo. Pero fíjate, una persona ya murió simplemente por confesar es su primer crimen. Y también había otro también sospechoso de este caso, un tal Grigoriev de 50 años. Y este un día borracho ahí en el trabajo le contó que de esta niña que sale en el periódico, pues eso lo hice yo. Y claro, los compañeros dicen, venga ya. Lo que pasa es que ya no llegó la policía porque él se suicidó en 1979. Y entonces ya no llegaron ni a abrir el caso a él. Entonces habían varios sospechosos, y sí que con los años yo creo que el mayor error que cometió la policía de allí es que estaban pensando que eran 2 o 3 personas, porque pensaban primero que eran dos, que solo uno que solo se ocupaba de los chicos y otro de las chicas, y claro, resultó que no, y por eso tardaron muchísimo, ¿sabes?, para encontrar a Chikatilo. Al principio del espacio de hoy hablábamos de esa conexión que pudiera haber entre este personaje, Andrei Chikatilo, y la parricida de Gijón. Y esa unión era lo lenta que fue la justicia, que quizá si la máquina que movía pudiera haber sido más eficaz, habrían detenido a estas personas antes. Y aquí vamos a ver un claro ejemplo. Mercedes, corrígeme si me equivoco, ¿no es cierto que ya detuvieron a Andrei Chikatilo, pero cuando vieron que estaba en el Partido Comunista, cuando vieron que era un profesor, cuando vieron que tenían carreras, cuando vieron que era un padre de familia devoto y cuando vieron la pinta de hombre mayor, dijeron, no, este es imposible que sea el hombre que estamos buscando? Claro, no, además, claro, él tenía buena reputación, además pertenecía, es que no lo sabía cómo traducirlo, que era como si fuera un sindicato de ayuda a mantener la ley. De hecho, cuando estaban organizando la búsqueda esta masiva, él participó en la búsqueda y estaba revisando las estaciones de tren y todo. O sea, fíjate, él estaba ayudando a las fuerzas legales para encontrar al asesino. Fíjate cómo estaba. Entonces, claro, nadie sospechaba de él. Lo que sí que ya después, cuando salió el juicio y todo, pues los que conocían decían que era una persona que le irritaba a la gente,
que no querían hablar con él, no querían hablar con él y realmente estaban evitando todo el rato, porque decían que era muy desagradable, que no sabían ni siquiera explicar el porqué. Pero claro, era lo que provocaba este señor. Y tú le veías que llevaba traje, siempre corbata. Y claro, cuando a su mujer le han preguntado, oye, ¿y tú no te has sospechado que cuando él venía con la camisa en sangre o lleno de barro, decía, no, porque él me decía que tenían que transportar no sé qué máquinas y entonces tenía que pues, mancharse y todo y unos se herían? A ver, yo creo que la mujer lo sabía, no sé. Es imposible no saberlo, no sé. ¿Sabes? O no quiso ver, simplemente, o no quiso saber porque realmente, porque por ejemplo, ¿sabes? Hay unos datos ahí que él, a partir del nacimiento de sus hijos, él ya no se acostaba con su mujer, porque claro, ya no le provocaba placer. Entonces, ¿qué pasa? Que tú desde 1980 no te acuestas con tu marido, viene ensangrentado, tiene muchos viajes de negocios y de verdad no sospechas nada. De hecho, hay un escándalo con su hija, porque su hija se separó y tenía un niño pequeño. Y tenía que ir a por el trabajo, no me acuerdo dónde tenía que ir, pero le ha dejado al niño. Y Chikatilo intentó abusar de su nieto. Y claro, el niño le contó a su madre. Madre le ha puesto el grito al cielo. Y la mujer de Chikatilo ni ha dicho nada ni nada. Y claro, la hija se separa totalmente de los padres para salvar a su hijo. Y entonces, claro, dices, hombre, que tú no sepas, o sea, y cuando está intentando abusar de su propio nieto, pues, ¿qué te diga? No sé, es que llama la atención por lo menos, ¿sabes? Curiosamente, con la mujer ya no quería tener relaciones sexuales, incluso hay quien apunta que era impotente y de ahí viene esta ira hacia sus víctimas, pero con los cadáveres sí tenía eyaculaciones. Yo tengo los datos que no se acostaba ya más con la mujer, pero claro, con los crímenes sí tenía orgasmos, ¿sabes? Entonces, o sea, realmente... Aunque puede ser muy raro, pero yo creo que lo que movía a esta persona es la sexualidad. O sea, necesitaba hacer estas cosas, ¿sabes? Para tener esta excitación. Porque esto cuando estaba matando a la chica tuvo el orgasmo. Entonces, claro, su mujer no excitaba, aunque era una familia ejemplar, también te lo digo, ¿sabes? O sea, nadie sospechaba nada porque era muy amable y claro. Y fíjate, una vez a él le detuvieron porque estaban dos policías paseando y él salió del bosque. Iba con corbata y traje y le llamó la atención. ¿Qué hace un señor saliendo del bosque bien vestido? Entonces le pararon, lo llevaron a la policía y cuando abrió el maletín había un cuchillo, había vaselina y cuerdas. Y claro, cuando le dijeron, oye, ¿tú por qué llevas vaselina? No sé por qué no preguntaron por qué lleva cuerdas ese cuchillo, pero bueno. Y él ha dicho que se afeitaba con la vaselina. En vez de crema de afeitar, se afeitaba con vaselina. Y claro, ellos mantuvieron a él ahí en calabozo, pero como no podían demostrar nada más, pues salió. Y después le arrestaron otra vez y como ya estaban pendientes de él, le acusaron por el robo. Y tenían que estar como un año en la cárcel, pero que va, salió antes. Ha estado como 6 meses y salió por buen comportamiento y todas esas cosas, ¿sabes? Entonces dices, pues yo qué sé, muy raro era. Y claro, ya, porque mira, a él le arrestó, o sea, él fue a la cárcel el 14 de septiembre y salió y salió en diciembre. Y claro, ya en 1985 él consiguió un trabajo de ingeniero en la planta de locomotoras eléctricas de Novacherkassk y posteriormente se convirtió en jefe del departamento de metales de esta planta. O sea, y en 1990 pues consiguió un trabajo en la planta de reparación de locomotoras de Rostov, donde trabajaría hasta su arresto. O sea, realmente
tenía puestos importantes. Tengo un texto delante que es muy explícito. Voy a intentar resumirlo. Habla de que Andrei Chikatilo apuñalaba los ojos de sus víctimas, les cortaba los senos, con sus dientes les arrancaba los pezones e incluso extraía los úteros femeninos con una precisión quirúrgica hasta tal punto que todos los cirujanos de la ciudad de Rostov estuvieron en el punto de mira de las autoridades. Y yo ahora me pregunto, Mercedes, ¿de dónde aprendió este hombre anatomía? No, a ver, también se venden libros de medicina y ya has visto que el hombre no era tonto, era inteligente. O sea, para tener varias carreras y para tener los puestos que tenía, entonces, claro, mira, yo si quieres, yo te cuento varios casos para que veas lo que ha hecho. O sea, por ejemplo, en agosto de 1985, durante un viaje de negocios a Moscú, cerca del aeropuerto de Madrid, que está en Moscú, Chikatilo mata a su 33ª víctima, Natalia Pakhelstova, de 17 años, y después de atarle las manos de una cuerda, la apuñala hasta matarla y la muerde los pezones. O sea, de estas cosas, a un niño que mató de 10 años en Parque Botánico, le extirpó el intestino y lo tiró al lado. Lo que pasa es que él también se llevaba sus trofeos, lo que pasa es que no sé, no sé qué es lo que hacía, ¿sabes? Con ello, porque no le han encontrado donde guardaba y tampoco hay datos, porque con los dedos cortados, con no sé qué, con la lengua, con los ojos que sacaba, a veces se llevaba como de trofeo. Pero tampoco, ¿ves? Hacía esto, pero también, por ejemplo, podía llenar la boca de la víctima y el esófago con hojas secas en la tierra. O sea, era una cosa como, no sé, era un sádico o es que no lo sé, ¿sabes? No. Y fíjate, cuando le empezaron a buscar en 1985, cuando se organiza esta operación que se llamaba Cinturón Forestal, donde participó él, o sea, estaban trabajando en esta operación más de 200.000 personas y se revisaron muchísimos crímenes en los asesinatos y todo, y se descubrieron más de 1.000 otros delitos de la gente. O sea, fue una operación bastante grande, pero claro, si él participa en ella, pues claro, no le van a encontrar, ¿sabes? Entonces, también ha matado, por ejemplo, a su amante con su hija pequeña. Es que no sé. Y yo creo esto lo que cuando él muerde los pezones, o sea, qué placer puede dar esto. Entonces tiene que ser solo sexual, no sé, digo yo. O cuando corta los genitales a los chicos. O sea, ¿sabes? No sé qué, no sé. Supongo que tenía que placer. Lo que pasa es que también sorprende que cuando hablaron psicólogos con él, o sea, dicen, no tenía remordimiento. Aunque una víctima que mató lo enterró en el cementerio de Rostov, en una tumba que él ha cavado para él, porque decía que quería suicidarse, porque él se llamaba el error de Dios, él a él mismo, ¿sabes? Digo, menudo error de Dios, madre mía. Entonces, claro, y también, por ejemplo, también habían asesinatos cuando él con un cuchillo de cocina ordinario cortaba la cabeza y las piernas. Es que tenía que cortar los huesos. Y dices, pero con un cuchillo normal, no sé, ¿sabes? El trabajo que podía llevar, no sé. Encontramos testimonios de policías que acompañaron a Andrei Chikatilo hasta el lugar de los crímenes y aseguraban que este señor disfrutaba recreando esos momentos y enseñándoles a los agentes y a las autoridades judiciales cómo había matado a sus víctimas. Sí, 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 no, y además el psicólogo, porque él primero no quería confesar. Entonces, claro, no sabían cómo sacar la confesión y él también se hacía como el loco. De hecho, en juicio ha montado un circo impresionante. Y claro, el psicólogo que le atendió, porque como los policías no podían conseguir nada, él le dio como una carta psicológica. No sé qué carta, yo no lo encuentro.
que estaba escrita en que estaba escrito en esta carta, y le dio la carta y dice, sé quién eres porque te conozco y sé por qué lo has hecho eso. Y le dio esta carta. Y entonces ahí es donde Chikatilo se rompe, pero se rompe y cuando empiezan a hacer preguntas, él no profundiza, ¿sabes? Todo fue como por encima y cambiaba de tema y después volvía. Entonces, claro, esto para Bujanovsky era, o sea, el psicólogo ese Bujanovsky era muy difícil hablar con él. Y claro, decía que podía llorar y confesar que mal se siente y después dice quedarse tan tranquilo y sonriendo mirándote a los ojos. O sea, fueron interrogatorios bastante complicados. De toda situación, por negativa que sea, se puede sacar un lado bueno y en este caso no era para menos. La policía de aquel momento, años 70, 80, 90 de la antigua Unión Soviética, se encontraba en plena Edad Media. En recursos y conocimientos prácticamente iban en pañales. Y es aquí cuando deciden pedir ayuda a los Estados Unidos. Y a partir de aquí, con la información que estos les transmiten, consiguen hacer un perfil psicológico de cómo sería ese asesino en serie. Y según este perfil, describía a una persona que era un devoto hombre de familia, que tenía algún problema sexual, que tendría algún trabajo en educación y sobre todo que era una persona muy tímida y discreta. Y ocurre que cuando detienen a Andrei Chikatilo, ese perfil lo clavó. Es decir, dieron pleno al 10. Fíjate, pero ¿sabes también por qué no lo cogieron antes? Porque en una de las víctimas encontraron su semen. Entonces era del grupo B. Y cuando le cogieron la primera vez, cogieron la sangre y era de grupo AB. Entonces, claro, las secreciones y nuestra sangre siempre tienen el mismo grupo. Lo que pasa que resulta que Chikatilo fue uno de los millones que tuvo diferentes grupos de semen y de sangre. Que esto puede pasar, científicamente esto puede pasar, y por eso no lo cogieron. Porque claro, cuando hicieron la analítica, no era suyo el semen, resultó, ¿sabes? Entonces tenían que soltarle. Este ha tenido como mucha suerte y muchas cosas raras con su salud. Entonces, pero es curioso. O sea, solo por este análisis sabe que a nadie se ocurrió, oye, que vamos a coger también del semen, ¿sabes? Y verlo. Pero como lo han hecho esto, pues nada. Además, cuando describen la detención, porque hay informes, cuando describen, y es que además, o sea, si quieres yo te lo leo un poco, espérate. Porque merece la pena para que lo veas de cómo le estaban siguiendo y cómo se comportaba este hombre. En 20 de noviembre, desde 17 ya lo vigilaban, ¿vale? Y el 20 de noviembre de 1990, el arresto de Checolea. Le dolía el dedo que fue mordido por una de sus víctimas durante la lucha. Después de ausentarse del trabajo, Chikatilo fue a la clínica donde le hicieron una radiografía y resultó que tenía el dedo roto. Chikatilo regresó a casa y luego fue al kiosco por la cerveza. Llevaba consigo una bolsa de hilo y una jarra de 3 litros. En el camino trató de familiarizarse con unos chicos. Cuando él empezó a andar de un grupo de mujeres, intentó abusar de una. Estaba en la estación de tren, se bajó en la estación de autobuses y todos estos y los policías iban siguiendo, viendo cómo lo hacía. De hecho, ahí tuvo como un encuentro con una prostituta porque se sentó al lado de una chica, empezó a hablar y después agachó la cabeza de la chica y tapó con su chaqueta. Y después se fueron los dos. Y todo esto los policías iban vigilando. O sea, fue como, ¿sabes? Fue muy raro todo. Y iban siguiendo porque él después se bajó, se subió a un autobús, ellos subieron, empezó a tocar a las mujeres, empezó el escándalo. Él bajó, se fue a otra parada y así fue como durante media hora. Le iban siguiendo hasta que ya le cogieron. Pero claro, su actuación era ir de punto a punto y mirar dónde puede conseguir algo. O sea, es increíble, porque también en esta, cuando le vigilaban, una chica estaba leyendo un libro en la estación
Y él habló con ella, preguntó dónde va, ella ha dicho dónde va. Él dice, yo también voy ahí, yo soy maestro, pero lo dejó ir a la chica. Y cuando la chica bajó al piso subterráneo de la estación, entonces le cogieron los policías y preguntaron, dice, no, es un señor muy amable, preguntaba no sé qué, y no ha hecho nada más. Pero es que todo, o sea, todos los círculos que daba y todos los viajes que daban, era como, no sé, muy raro. O sea, se comportaba raro. Mercedes, sabemos a día de hoy cómo asaltaba a sus víctimas, cómo las dejaba inconscientes. Si este señor había pertenecido al ejército, al KGB, a algún lugar que le hubiera enseñado algún tipo de técnica con la que acabar con la vida de sus víctimas. En ejército ruso podía aplicar porque él no estuvo en KGB, en ejército ruso, pero realmente lo que hacía es estrangulamiento y los cuchillos y ataba a las víctimas. Entonces, claro, tú se coges a un niño de 10 años, es muy fácil atarle las manos, ¿sabes? Le das un golpe en la cabeza o lo que sea, o sea, tú le puedes doblar el cuerpo de un chico. De hecho, fíjate, él no salía ileso, porque los chicos se defendían. Lo que pasa que, claro, era un señor de 1,80 m. Entonces era fácil. Sobre todo cuchilladas, porque todas tenían 27, 14, 15 cuchilladas. O sea, le gustaba meter el cuchillo al cuerpo. Entonces, que usaba algún efecto de esa lucha militar, pues, puede ser. Pero realmente, de hecho, fíjate, todas sus víctimas, es que él ha dicho que las víctimas suyas eran como desgraciados de la vida, porque habían vagabundos, habían alcohólicos, también habían enfermos mentales. De hecho, él trabajó en una institución de enfermos mentales y tenía que irse de ahí. O sea, le gustaba mucho la gente, pues, no sé cómo definir, ¿sabes? La gente con problemas realmente. O sea, problemas puede ser físicas, puede ser psicológicas, pero le gustaban la gente que débiles. Él necesitaba, claro, la gente débil. Porque, por ejemplo, su mujer le mandaba sobre él. De hecho, dicen que un par de veces hasta propinó golpes con no sé cómo se llama, el palo para hacer la masa, cuando hacen, por ejemplo, la masa de la pizza, el rollo ese El que rodillo. aplasta, pues supongo que he recibido y tú ves las fotos de la mujer ya en la edad y, o sea, buena señora no parece, ¿sabes? Una tierna señora no parece y todos decían que la que mandaba en la familia era ella. O sea, él era calladito. Entonces ahí, claro, también se está escondiendo muchas cosas, muchísimas. Y claro, después la mujer pues tenía que coger su apellido, porque sabes que en la Unión Soviética se usa apellido de marido, tenía que coger porque les quemaron la puerta y todo. Y claro, ella renegó de él. Y cuando le aconsejaron ir a verle, él ahí se puso de rodillas y perdóname, perdóname, que le llamaba Fienichka a ella. Perdóname, Fienichka, y ella ha dicho que no. Entonces ya no fueron al juicio, pero yo creo que no fueron al juicio porque es que, claro, los parientes de víctimas, o sea, los destrozarían. O sea, no podían permitirse ese lujo. ¿Y no hubo supervivientes? ¿Nadie escapó de las manos de Andrei Chikatilo? No, la única es cuando él empezó a abusar, allí todavía no mataba. Entonces estos chicos sí que se salvaron. ¿Sabes? Cuando solamente era tocamiento o intento de abuso, estos sí se salvaban. Pero ya cuando entró a partir de 79 ya no, nadie se salvó. Nadie se escapó y nadie pudo. Aunque, por ejemplo, los testigos, cuando hicieron el retrato robot, los testigos describieron a él como viendo al lado de las víctimas. O sea, habían testigos. Pero claro, testigos pasaron ya muchos años y realmente no sobrevivió nadie. Vayamos encarrilando la recta final de esta conversación de Andrei Chikatilo y ahora nos situamos en ese juicio que pareció más un circo mediático que otra cosa. Sí, claro, claro. A ver, el juicio, claro, o lo que pretendió Chiquitailo, que se tomasen a él como enfermo, porque él no quería morir.
De hecho, él temía mucho a la muerte, tenía mucho miedo al daño. Entonces, claro, empieza a portarse en el juicio, pues, como si fuera un enfermo mental, gritando y soltando a jueces. O sea, fue un espectáculo realmente. Entonces, claro, estaban todos mirando diciendo, bueno, lo que pasa es que, claro, él pretendía esto, pero no lo consiguió y le condenaron a muerte. Después, en 93, él escribe una solicitud a Yeltsin, al presidente Yeltsin, de indulto. Y pone una carta que yo he sido víctima de comunismo y que yo he luchado y que yo he sobre... Bueno, una parafernalia enorme de un enfermo mental. Entonces, claro, lo denegaron. Y él en julio también escribe otro, no, espera, en febrero solicitó el último indulto, también dirigiendo a Yeltsin y ya, o sea, ni se presentó, ya han dicho que no. O sea, fue como, dice, no, tú te vas a morir. Entonces, claro, fue rechazada y Chiquitalo fue ejecutado con un solo tiro en la nuca. Lo que sí que sabes, hay muchos rumores sobre su ejecución. Y cuando hay rumores, sabes, cuando hay humo es que en algún lugar había fuego. Entonces, hay algunas fuentes que afirman que fue fusilado el 21 de febrero. Por ejemplo, hay un programa de televisión Rusia Criminal y ahí en la película que correspondía en La caza de Satanás, pues dicen esta fecha. Otros dicen que era 15 o 16 de febrero. Ah, y se rumoreaba que Chikatilo no recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, porque dice que en las fotos no se veía el orificio de la bala, porque afirman, algunos investigadores afirman que lo que querían es salvar su cerebro para investigarlo. Y yo me lo creo porque en Moscú sigue existiendo el Instituto del Cerebro. Entonces, claro, como era un asesino tan atroz, pues yo creo que fueron, ¿sabes? O sea, fueron cautelosos para no tocar el cerebro. Aunque para mi gusto deberían haberlo estudiado mientras estaba vivo, mientras estaba conectado su cerebro. Pero hay hasta otra versión que le vendieron por millones de dólares a los científicos japoneses, ¿sabes? O sea, hay cosas que hablan, vamos, que sorprendentes. También hay versión que no lo mataron en absoluto, ¿sabes? O sea, no... Pero bueno, supongo que sí, que le han fusilado y más verídico para mí es que le cogieron al cerebro para investigar. Eso para mí es más verídico. Yo espero que sí, que lo ejecutaran de un disparo en la cabeza, aunque hoy en día hay otros asesinos en serie que están cumpliendo condena en Rusia, en Ucrania, y cumplen cadena perpetua. Es decir, no sé si quizá con ese cambio de la Unión Soviética a la actual Rusia, a la actual Ucrania, se cambió alguna ley. Claro, no, estaba en pleno cambio, sí. O sea, porque el 91, pues el 94, pero bueno, todavía funcionaba todo al estilo de la Unión Soviética. Lo que sí que, por ejemplo, ¿sabes? Con otros asesinos, por ejemplo, en la Unión Soviética, muchos policías saben lo que hacían. Cuando hasta pasó en mi ciudad, cuando encontraron a uno que violaba a las niñas pequeñas, y cuando lo encontraron, claro, empezó el alboroto y llegó mucha gente. ¿Sabe lo que hicieron los policías? Han dicho, se nos ha escapado, y lo dejaron a la gente. Y entonces, claro, después empezaron a ver artículos que, a ver, que no puede ser esto porque necesita el juicio, y etcétera. Y los policías han dicho, se ha escapado. Y yo creo que no se ha escapado, ¿sabes? Porque estaban persiguiéndole mucho, no podían cazarle y ya cuando cazaron han dicho, toma pueblo, haz lo que quieras. O sea, Conocido que también hay esas como... cosas. Sí, sí. Conocido como Y por juicio de ejemplo, masas. en las cárceles también, o sea, cuando te pegan hasta morir y tú confiesas lo que hace falta. Con él ya no, porque claro, había ya Glasnost, había ya periodistas, ¿sabes? Con Chikatilo no era tan fácil ya. Pero antes, pues nadie se enteraba de nada, porque ya sabes, el telón de acero era de una grosura muy grande. Entonces se hacían esas prácticas. Ya te digo, en mi pueblo eso pasó.
Mercedes Pullman, como siempre, un placer y nos escucharemos en breve. Quizá para hablar de ovnis en Ucrania de nuevo, quizá para hablar de otro asesino en serie en la Unión Soviética, del Yeti, quién sabe, pero nos escuchamos en breve. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti por invitarme. Hasta la próxima.